Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print? You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it, with a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. 4000 años. Ese es el tiempo que separa una decisión tomada en una tienda en el desierto del conflicto que hoy domina los titulares del mundo. Cuando misiles cruzan el cielo entre Israel e Irán, pocos perciben que están presenciando el capítulo más reciente de una rivalidad que comenzó con un solo hombre, Abraham, y con dos mujeres que jamás lograron compartir el mismo techo. Para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitas volver al inicio, no al inicio político, no al inicio territorial, sino al inicio familiar, porque este conflicto no nació en gabinetes diplomáticos ni en campos de batalla. Nació dentro de una familia. Y es exactamente por eso que ninguna negociación ha logrado resolverlo en 4 milenios. La historia comienza en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera ubicada en lo que hoy es el sur de Irak. Allí vivía un hombre llamado Abram. El nombre aún no había sido cambiado a Abraham. Tenía una esposa llamada Sarai, una posición social estable y absolutamente ningún motivo racional para abandonar todo. Pero entonces vino la voz. El texto de Génesis, capítulo 12, registra el llamado divino de forma directa, casi abrupta. Dios ordenó que Abraham dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir a una tierra que le sería mostrada. No había mapa, no había coordenadas. Solo una promesa. ¿Y qué promesa? Dios dijo que haría de Abraham una gran nación, que bendeciría a los que lo bendijeran y maldeciría a los que lo maldijeran, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Era un paquete completo, descendencia numerosa, protección divina y relevancia histórica universal. Había solo un problema devastador con esta promesa. Sarai era estéril. El texto bíblico enfatiza este detalle antes incluso de narrar el viaje. Génesis 11, versículo 30, registra de forma clínica: Sarai era estéril, no tenía hijos. La promesa de una gran nación había sido hecha a un hombre cuya esposa no podía engendrar hijos. Abram tenía 75 años cuando partió de Harán. Tomó a Sarai, a su sobrino Lot, todos los bienes que habían acumulado y las personas que habían adquirido, y siguió en dirección a Canaán. Atravesó la tierra hasta el encino de More, cerca de Siquem, y allí Dios apareció nuevamente, refinando la promesa. A su descendencia daría aquella tierra. Abraham construyó un altar. Era el primero de muchos. Cada altar marcaba un encuentro con el Dios que prometía lo imposible a un hombre que envejecía sin herederos. Los años pasaron. 5 años, 10 años. Abraham y Sarai continuaban sin hijos. La promesa permanecía suspendida en el aire, aparentemente inalcanzable. Y entonces vino la noche que lo cambiaría todo. Génesis 15 describe una escena extraordinaria. Dios llevó a Abraham fuera de la tienda y le pidió que mirara al cielo y contara las estrellas si era capaz. Así sería su descendencia. El texto dice que Abraham creyó en el Señor, y esto le fue contado como justicia. Él creyó. Pero Sarai seguía siendo estéril. Pon en perspectiva lo que significa vivir bajo esa tensión. Tienes una promesa divina de descendencia incontable. Crees en esa promesa al punto de abandonar todo y seguir hacia lo desconocido. Y cada día que pasa, cada mes que la menstruación de tu esposa confirma que no hay embarazo,
La distancia entre la promesa y la realidad parece aumentar. Abraham tenía 85 años. Sarai tenía 75. La biología gritaba que el tiempo se había acabado. Fue en ese contexto de desesperación silenciosa que Sarai tomó una decisión que reverbera hasta hoy. Génesis 16 comienza con ella presentando una propuesta a su marido. Ella reconoció que el Señor la había impedido de tener hijos. No cuestionó a Dios, no se quejó de la promesa, pero ofreció una solución práctica, culturalmente aceptable en la época. Tenía una sierva egipcia llamada Agar. Sarai sugirió que Abraham tomara a Agar como concubina, para que a través de ella Sarai pudiera tener hijos. Era una práctica común en el antiguo Oriente Medio. El Código de Hammurabi, escrito algunos siglos antes, ya regulaba este tipo de arreglo. Una esposa estéril podía ofrecer a su sierva al marido y los hijos nacidos serían legalmente considerados hijos de la esposa. El texto dice solamente que Abraham atendió a la voz de Sarai. No hay registro de excitación, consulta divina o cuestionamiento. Después de 10 años viviendo en Canaán, esperando el cumplimiento de la promesa, Abraham aceptó la solución humana para un problema que Dios había prometido resolver de forma divina. Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y se la dio por mujer a Abraham. Una frase corta para describir el momento que dividiría la historia. Agar concibió rápidamente, y aquí comenzó el primer conflicto. El texto es brutalmente honesto sobre la dinámica que se instaló. Cuando Agar percibió que estaba embarazada, comenzó a mirar a su señora con desprecio. La sierva que llevaba en el vientre al heredero del patriarca no pudo esconder lo que sentía por la mujer que continuaba estéril. Y Sarai, que había orquestado todo el arreglo, no soportó la mirada de su propia sierva. Sarai confrontó a Abraham. La injuria que ella sufría era culpa de él, dijo. Ella había entregado a su sierva en sus brazos y ahora era despreciada por esa misma sierva. Que el Señor juzgara entre los dos. Era una acusación pesada, cargada de resentimiento y arrepentimiento. Abraham respondió devolviendo la responsabilidad. Agar era sierva de Sarai, estaba en sus manos, que hiciera lo que bien entendiera. Lo que Sarai hizo fue afligir a Agar. El texto hebreo usa una palabra fuerte, la misma usada para describir la opresión de los egipcios sobre los israelitas generaciones después. Sarai trató a su sierva embarazada con tal dureza que Agar huyó. Una mujer egipcia, sola, embarazada, atravesando el desierto en dirección a su tierra natal. Era prácticamente una sentencia de muerte. Pero Agar no estaba sola. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente en el desierto, en el camino de Shur, y allí sucedió algo extraordinario. Agar se convirtió en la primera persona en la Biblia en recibir la visita del ángel del Señor, la primera a quien Dios envió un mensajero celestial personalmente. Y era una sierva egipcia fugitiva. El ángel preguntó de dónde venía y hacia dónde iba. Agar respondió con honestidad devastadora. Huía de la presencia de su señora. El ángel entonces dio una orden difícil. Ella debería volver y someterse a la autoridad de Sarai. Pero junto con la orden vino una promesa. El ángel dijo que multiplicaría grandemente la descendencia de Agar, al punto de no poder ser contada. El hijo que ella llevaba debería llamarse Ismael, porque el Señor había oído su aflicción. Observa la dimensión de esta promesa. Era casi idéntica a la promesa hecha a Abraham. Descendencia incontable, multiplicación grandiosa. Dios estaba prometiendo a la sierva egipcia algo muy parecido a lo que había prometido al patriarca hebreo. 2 pueblos numerosos nacerían del mismo origen. Pero el ángel añadió una descripción profética sobre Ismael que resuena a través de los milenios. Él sería un hombre salvaje,
un asno montés entre los hombres. Sus manos serían contra todos, y las manos de todos serían contra él, y habitaría delante de todos sus hermanos. Era una profecía de conflicto perpetuo. El niño que aún no había nacido ya tenía su destino trazado como alguien que viviría en tensión constante con los que lo rodeaban. Agar volvió, se sometió a Sarai y dio a luz un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. El patriarca tenía 86 años. Finalmente tenía un heredero. Durante 13 años, Ismael fue el único hijo de Abraham. Creció en la tienda del padre, aprendió los caminos del patriarca, asumió el papel de primogénito. Para todos los efectos prácticos, era él quien heredaría las promesas. Entonces Dios apareció nuevamente. Abraham tenía 99 años cuando el Señor se manifestó y estableció una alianza formal. El nombre Abraham fue cambiado a Abraham, padre de muchas naciones. Sarai se convirtió en Sara, princesa, y vino la noticia que lo transformaría todo. Sara, a los 90 años, daría a luz un hijo. Su nombre sería Isaac, y con él Dios establecería una alianza perpetua. La reacción de Abraham fue reveladora. Cayó sobre su rostro y rió. Era risa de incredulidad, de asombro, quizás de alegría confusa. Y entonces hizo un pedido que muestra cuánto significaba Ismael para él. Abraham dijo a Dios que bastaba con que Ismael viviera delante de él. Era un padre pidiendo por el hijo que ya amaba, por el heredero que había criado durante 13 años. Dios oyó el pedido. Respondió que había bendecido a Ismael y que lo haría fructificar y multiplicar grandemente. Ismael engendraría 12 príncipes y se convertiría en una gran nación. Pero la alianza específica y eterna, sería establecida con Isaac, el hijo que Sara engendraría en esa misma época, al año siguiente. Era una distinción crucial. Ambos hijos serían bendecidos. Ambos se convertirían en grandes naciones. Ambos tendrían descendencia numerosa, pero solo uno llevaría la alianza. Solo uno sería el heredero de la promesa específica hecha décadas antes en Ur de los Caldeos. La bendición era compartida. La alianza era exclusiva. Sara concibió y dio a luz a Isaac cuando Abraham tenía 100 años. El niño imposible había llegado. El hijo de la promesa, nacido de una mujer de 90 años y un hombre centenario, estaba allí, respirando, llorando, mamando. Sara dijo que Dios le había proporcionado risa. Todos los que lo supieran habrían de reír con ella. La risa de incredulidad se había transformado en risa de celebración. Isaac creció y fue destetado. Abraham preparó un gran banquete para celebrar, y fue durante esa fiesta que el conflicto latente explotó. Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, riendo. El texto hebreo usa una palabra que puede significar simplemente reír, jugar, o puede llevar connotaciones más negativas, como burlarse o mofarse. La ambigüedad es intencional. ¿Qué exactamente estaba haciendo Ismael? No está claro. Lo que está absolutamente claro es la reacción de Sara. Ella exigió que Abraham expulsara a la sierva y a su hijo. El hijo de aquella esclava no debería heredar junto con Isaac. Era una demanda radical, cruel cuando se ve desde fuera. Ismael tenía cerca de 17 años. Había crecido como hijo de Abraham, el único hijo por más de una década, y ahora debería ser expulsado, enviado lejos con su madre hacia el desierto. El texto dice que esto pareció muy penoso a los ojos de Abraham por causa de su hijo. Era un padre siendo forzado a elegir entre sus 2 hijos. Pero Dios intervino. Dijo a Abraham que escuchara a Sara en todo lo que ella dijera, porque en Isaac sería llamada su descendencia. En cuanto al hijo de la sierva, Dios también haría de él una nación, porque era descendencia de Abraham. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. Tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar,
poniéndolos sobre sus hombros. Le entregó al muchacho y la despidió. Intenta dimensionar el peso de esta escena. Un padre despertando antes del amanecer para mandar lejos a su propio hijo, preparando provisiones mínimas, colocando un cantimplora de agua y un poco de pan en los hombros de una mujer que caminaría hacia el desierto con un adolescente, y luego despidiéndose. El texto no registra palabras de despedida, abrazos o lágrimas. Solo que Abraham los despidió y Agar partió, vagando por el desierto de Beerseba. El agua se acabó. Agar colocó a Ismael debajo de un arbusto y se alejó a la distancia de un tiro de arco. Dijo que no quería ver la muerte del muchacho. Se sentó enfrente y lloró en voz alta. Era el fondo del pozo. Una madre esperando que su hijo muriera de sed en el desierto, sin fuerzas ni esperanza para hacer otra cosa que llorar. Pero Dios oyó la voz del muchacho. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y preguntó qué la afligía. Ordenó que no temiera, porque Dios había oído la voz del muchacho desde donde estaba. Ella debería levantarse, levantar al muchacho y sostenerlo de la mano, porque Dios haría de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo, llenó el odre y dio de beber al muchacho. Ismael sobrevivió. Creció en el desierto de Parán. Se convirtió en arquero. Su madre le consiguió una esposa de Egipto, y desde el desierto, lejos de la tienda de su padre, lejos del hermano que había tomado su lugar, Ismael construyó su propia historia. Génesis 25. Lista sus 12 hijos, 12 príncipes conforme sus tribus, exactamente como Dios había prometido. Ismaelitas, una nación nacida de una expulsión. Los descendientes de Ismael se esparcieron desde Havila hasta Shur, que está cerca de Egipto, en dirección a Asiria. Eran pueblos del desierto, nómadas, comerciantes, guerreros. Con el tiempo, se mezclaron con otras tribus árabes y se convirtieron en parte del gran mosaico de pueblos que habitaban Arabia. La tradición islámica, surgida más de 2000 años después, identifica a Ismael como ancestro de Mahoma y de los árabes en general. Es una conexión que millones de personas sostienen hasta hoy. Los descendientes de Isaac siguieron otro camino. Isaac engendró a Jacob, y Jacob, después de una noche de lucha con un ser celestial, recibió el nombre de Israel. Sus 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Esclavitud en Egipto, éxodo, conquista de Canaán, monarquía, división, exilio, retorno. La historia de los hijos de Isaac es la historia de Israel, el pueblo y eventualmente la nación. Pero ¿dónde entra Irán en esta historia? La conexión no es directa como la de Ismael con los árabes. Los persas, ancestros de los iraníes modernos, no descienden de Ismael según los registros bíblicos o históricos. Los persas eran un pueblo indoeuropeo, étnicamente distinto de los semitas que descendían de Abraham. Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979.
SpringFest means more sun, more fun, and more free at Lowe's. Keep your yard in line with an additional free Ego 56-volt battery when you buy a select Ego mower, trimmer, or blower. Plus, keep landscaping fresh with Stay Green 1 cubic foot garden soil, 5 bags for $10. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/8 while supplies last. Selection varies by location. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Entonces, ¿cómo un conflicto que comenzó entre hijos de Abraham se convirtió en un conflicto entre Israel e Irán? La respuesta está en capas de historias superpuestas. Los persas entraron en la narrativa bíblica de forma dramática cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia en 539 antes de la Era Común. Fue Ciro quien permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. El libro de Esdras registra el decreto de Ciro en detalle. Isaías, capítulo 45, llega a llamar a Ciro ungido del Señor, un honor extraordinario para un rey pagano. En ese momento de la historia, persas y judíos eran aliados. La tensión surgió gradualmente. El libro de Esther, ambientado en la corte persa durante el reinado de Jerjes, narra un intento de genocidio contra los judíos orquestado por Amán, un oficial del rey. La historia termina con la salvación de los judíos y el castigo de sus enemigos, pero revela que incluso en períodos de aparente paz, corrientes subterráneas de hostilidad existían. Lo que transformó a Persia en Irán y aliado de los pueblos árabes contra Israel fue la conquista islámica. En el siglo VII de la Era Común, los árabes musulmanes conquistaron el imperio persa sasánida. Persia, que había sido zoroastriana por más de 1000 años, se convirtió gradualmente en musulmana. Y con la conversión vino la adopción de narrativas que identificaban a los árabes y por extensión a Ismael como pueblos privilegiados en la historia sagrada. La Revolución Islámica de 1979 completó la transformación. Irán se convirtió en una república teocrática que adoptó oficialmente la causa palestina y la oposición a Israel como pilares de su política exterior. Ya no era solo una cuestión étnica o histórica, era ideológica y religiosa. El Irán moderno, aunque no es árabe, aunque no desciende biológicamente de Ismael, se había posicionado como líder del mundo islámico en su oposición al Estado judío. Considera la ironía de esta configuración. Un pueblo que no desciende de Abraham se convirtió en el principal antagonista de otro pueblo que sí desciende. Pero al adoptar la narrativa islámica, Irán heredó también la tensión original. Ismael versus Isaac. El hijo de la sierva versus el hijo de la promesa. La herida de 4000 años. Hay quienes argumentan que esta interpretación simplifica demasiado la geopolítica moderna. Y hay verdad en eso. El conflicto entre Israel e Irán involucra petróleo, influencia regional, programas nucleares, disputas por proxy a través de grupos como Hezbollah y Hamas. No se puede reducir todo a una pelea familiar de 4 milenios atrás, pero tampoco se puede ignorar el sustrato. Cuando líderes iraníes hablan de eliminar a Israel del mapa, cuando líderes israelíes describen a Irán como amenaza existencial, hay algo más profundo en operación que mero cálculo estratégico. Hay una memoria colectiva, una narrativa de pertenencia y exclusión que trasciende la política inmediata. Las historias que los pueblos cuentan sobre sí mismos importan. Y las historias de israelíes e iraníes, por caminos diferentes, remiten a la misma tienda en el desierto. El texto bíblico registra un último encuentro entre los dos hijos de Abraham. Fue en el funeral del padre. Génesis 25, versículo 9, dice que Isaac e Ismael, sus hijos, los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, el Eteo, frente a Mamre. Allí estaba Abraham sepultado con Sara, su mujer.
Los dos hermanos, separados hacía décadas, se reunieron ante el cuerpo del Padre que ambos habían amado y por quien ambos habían sido amados. No hay registro de palabras intercambiadas, reconciliación o renovación de lazos. Solo dos hombres cumpliendo el deber de sepultar al Padre. Y después, silencio. Ismael murió a los 137 años. Sus descendientes se establecieron desde Javila hasta Shur. Los descendientes de Isaac continuaron en Canaán. Dos pueblos, dos historias, un ancestro común. Los arqueólogos todavía debaten la historicidad exacta de estas narrativas. ¿Dónde exactamente quedaba Ur de los Caldeos? ¿Cuál era la ruta de Abraham hasta Canaán? ¿Los números de edad son literales o simbólicos? Estas cuestiones académicas tienen su valor, pero para los millones que viven el conflicto hoy, la cuestión no es arqueológica, es existencial. Cuando un joven israelí sirve en las fuerzas de defensa en la frontera norte, vigilando contra amenazas de Hezbollah apoyado por Irán, lleva consigo una historia. Cuando un joven iraní escucha discursos sobre la ilegitimidad del Estado sionista, también lleva una historia. Son historias diferentes, contadas desde perspectivas opuestas, pero convergen en un mismo punto de origen. Una tienda en el desierto, un hombre viejo, dos mujeres, dos hijos y una fractura que nunca cicatrizó. La tragedia de esta historia no está en la maldad de sus personajes. Sara no era malvada al ofrecer a Agar. Era una mujer desesperada intentando cumplir una promesa que parecía imposible por los medios normales. Agar no era villana al sentir orgullo por llevar al hijo del patriarca. Era una sierva que finalmente tenía algo que su señora no tenía. Abraham no era cruel al aceptar el arreglo o al mandar lejos a Ismael. Era un hombre dividido entre dos hijos, obedeciendo lo que entendía ser dirección divina. Todos estaban intentando hacerlo mejor con las circunstancias que tenían. Y aún así, el resultado fue catastrófico. 4000 años de conflicto nacieron no de villanía, sino de humanidad, de impaciencia ante las promesas de Dios, de soluciones humanas para problemas que pedían espera divina, de celos, miedo y orgullo herido, los ingredientes más comunes de la experiencia humana, combinados en una configuración que produjo consecuencias eternas. Y esa quizás sea la lección más perturbadora de toda la narrativa. Grandes catástrofes históricas no siempre nacen de grandes maldades. A veces nacen de pequeñas decisiones, comprensibles en el momento, que desencadenan consecuencias imposibles de revertir. Una esposa ofreciendo a su sierva, un marido aceptando, una sierva mirando con desprecio, una señora reaccionando con dureza, una expulsión al amanecer, un niño llorando de sed en el desierto. Cada paso tenía sentido para quien lo daba. Ninguno parecía, en el momento, estar creando una fractura civilizacional, pero la suma de esos pasos produjo exactamente eso. Abraham murió a los 175 años. El texto dice que partió en buena vejez, avanzado en años, lleno de días, pero no dice si murió en paz. ¿Cómo podría? Él vio a los dos hijos separarse, vio a Agar huir hacia el desierto, vio a Ismael ser enviado lejos con una cantimplora de agua y un pedazo de pan. La historia que comenzó con una promesa de bendición para todas las naciones, terminó creando una de las mayores fracturas de la civilización humana, no porque Dios fallara, sino porque los humanos intentaron acelerar el plan divino con soluciones humanas. Hoy, 4000 años después, el mundo todavía lidia con las consecuencias de una noche en que un hombre entró en la tienda de la sierva de su esposa. Lo que parecía resolver un problema creó un conflicto que ninguna guerra ha logrado terminar y ninguna paz ha logrado curar.